10. Volumen 1, Interludio 2. Sus huertos de manzanas eran famosos en todo el reino, y se rumoreaba que sus productos incluso llegaban hasta Lord Aeron. Sus habitantes eran gente trabajadora y honesta, pero también existían peligros. Al estar en la frontera del territorio de los trolls Gurubasi, se convertían en objetivos, pero se adaptaron para convertirse en uno de los 3 bastiones militares de Bosque Brillante y también en una de las zonas de entrenamiento más grandes del ejército del reino. De hecho, su población había crecido tanto que, en el siguiente consenso, se decidió elevarla de pueblo a ciudad. Esta ciudad estaba ahora aún más concurrida con la llegada y el acuartelamiento del ejército del rey. La razón era que el rey había plantado su bandera en la fortaleza de Gran Aldea. El rey Yane había decidido establecer Grand Hamlet como su base de operaciones, y Anduin Lothar, el campeón de Ventormenta, lo acompañaba. En aquellos días, los 2 hombres, el rey y el comandante del ejército, nunca se separaban demasiado. Ambos examinaban un mapa táctico de sus territorios, revisando la información recién obtenida del Pantano Negro. En el mapa había miniaturas de acero de 1 pulgada talladas, con la bandera de la nación, cada una representando una legión. También había en el mapa figurillas rojas de metal de orcos, que representaban sus fuerzas y fronteras conocidas. Los 2 viejos amigos no llevaban armadura como de costumbre, sino ropa más informal. El rey vestía su túnica azul y dorada, confeccionada por los mejores sastres, mientras que su amigo llevaba algo que muchos campesinos podían ver. Una chaqueta de cuero teñida de negro, con pantalones de cuero a juego. Su análisis se vio interrumpido cuando un círculo de luz arcana azul se formó en la sala de mando. Los guardias reales se pusieron en alerta al instante, con las espadas desenvainadas, pero el rey alzó la mano. «Es la compañía que esperaba», dijo Yane con sencillez mientras observaba cómo la brillante luz azul iluminaba su centro de mando. Lothar miró a 2 ancianos en un rincón de la sala de guerra, jugando al ajedrez y fumando hierba de pipa. Eran los hechiceros de la corte de Ventormenta, Ugarin y Uglar, los más poderosos en las artes mágicas después del guardián. Los 2 hechiceros, ataviados con resplandecientes túnicas azules y sombreros puntiagudos a juego, observaron con interés el círculo mágico, pero no hicieron ningún movimiento. Al fin y al cabo, solo había una persona capaz de atravesar sus protecciones. Un instante después, la luz brilló una sola vez antes de desvanecerse y revelar a Medivh. No estaba solo. El prisionero orco del que les había informado y un joven desconocido también lo acompañaban. «Saludos, mi rey». Medivh golpeó el suelo con su bastón e hizo una reverencia cortés. Se recuperó más lentamente de lo que esperaba. El hijo de Lothar la hirió de gravedad, al parecer. Mientras el rey Yane parecía comprensivo, Lothar apretó el puño antes de que su mirada se volviera fría como el acero al intentar asesinar a su hijo. El informe llegó hace 3 semanas, pero la misiva se retrasó debido a una incursión de orcos cerca del pueblo de Sunsire. Se sentía furioso e impotente a la vez. Le había pedido específicamente a su amigo, un favor personal, que destinara a Kayan lejos del frente, que se movía constantemente. Que los orcos se hubieran infiltrado de nuevo tras sus líneas y, esta vez, hubieran emboscado a su hijo y, sin embargo, ahora la persona que iba a asesinar a su hijo estaba allí. ¿Es ella? Lothar no apartó la vista de la orca. La orca vestía cuero que dejaba ver más piel, algo común entre su raza. Cuando notó su mirada, su expresión se volvió desafiante mientras mostraba sus colmillos. «Sí», respondió Medivh como si supiera lo que iba a suceder. «Maestro de espías», dijo Lothar antes de que un anciano de cabello canoso se revelara. El joven se sobresaltó al ver al maestro de espías, e incluso la orca se quedó perpleja antes de ponerse en guardia. «Lord Lothar», respondió el maestro de espías. «¿Podría prestarme sus dagas, por favor?» Lothar extendió la mano, sin apartar la mirada de la orca. Un instante después, el familiar acero fue colocado en sus manos. «Medivh, tráela afuera». Medivh miró al rey Yane, quien solo parecía resignado. «Haz lo que te dice, mi viejo amigo». «Como órdenes, mi rey». Con un gesto de la mano, levantó a la orca sorprendida y la llevó afuera, al patio de la fortaleza. Los guardias reales que estaban afuera se pusieron en alerta al instante y levantaron sus escudos con sus lanzas listas para atacar. Al no producirse el ataque, más guardias reales se hicieron notar. «Alto. Es nuestra prisionera». La voz del rey Yane detuvo cualquier ataque. «Abran paso», ordenó Lothar mientras los guardias reales se apartaban para permitirle entrar al patio. Se volvió hacia Medivh al ver la orca hembra en el centro de la zona. «Libérala, Medivh».
Medik miró al rey en busca de confirmación, quien asintió. Muy bien. La orca hembra se sorprendió al no sentir ya la restricción mágica. Se detuvo un momento para observar su nuevo entorno. Orca, dijo Lothar para llamar su atención. Humana, respondió la orca, sorprendiendo a Lothar y a muchos de los humanos presentes. ¿Conoces nuestro idioma?, dijo el rey Yane sorprendido. Esto lo cambia todo. Ninguno de tus parientes ha demostrado la capacidad de comunicarse con nosotros. ¿Hablarías con tu ganado? Se burló la orca antes de que Lothar le arrojara las dagas, las cuales ella atrapó fácilmente en el aire. ¿Qué es esto? Una espada. Lothar extendió la mano antes de que un guardia real colocara una espada a 2 manos en ella. Aseguró la espada y apuntó la hoja hacia la orca. Intentaste matar a mi hijo, ahora intenta matarme a mí. La mención de Callan hizo que la orca se tensara y su rostro se tornara pensativo. Eres el padre del muchacho. Entonces, más rápido de lo que la mayoría de los caballeros reales y el rey Yane pudieron anticipar, acortó la distancia que la separaba de Lothar. No hubo grito de guerrero como el de su pariente, solo un golpe silencioso y cegador. La mayoría de los guardias reales se dieron cuenta de que habrían muerto con el primer golpe. Sin embargo, Lothar fue diferente, ya que no solo bloqueó su ataque, sino que contraatacó. Su expresión se endureció ligeramente al darse cuenta de que el humano era más rápido de lo que pensaba. Desvió su espada y se impulsó con un golpe descendente para estrangularlo. Sin embargo, él retrocedió con indiferencia antes de que el filo plano de la espada la golpeara en la espalda y la hiciera perder el equilibrio. Resopló con fastidio y atacó una vez más, con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, el humano bloqueó, esquivó y paró todos sus golpes. Aún más irritante fue que el humano no se movió de su sitio mientras ella tenía que retroceder para esquivar un rápido tajo que le habría cortado la cabeza. La orca retrocedió para mantenerse fuera del alcance de Lothar, pero no anticipó que él acortaría la distancia entre ellos y la embistió, con el hombro por delante. El impacto la derribó y cayó al suelo con fuerza. Rápidamente rodó con la inercia y se puso de pie de nuevo, con las dagas listas. ¿Eso es todo lo que tienes? La provocó Lothar con mirada de acero mientras la acechaba como un león que acecha a su presa. La orca lo siguió con cautela, sin moverse. Bien, si no vienes a mí, iré yo a ti. Lothar volvió a atacar a la orca. Sin embargo, en el último momento, ella se desvió hacia la izquierda para esquivarlo y le asestó una rápida puñalada en el costado. Él le atrapó la mano con facilidad antes de golpearla con el dorso de la mano que empuñaba la espada, lanzándola por los aires. La orca cayó al suelo e intentó rodar, pero Lothar ya estaba encima de ella y la pateó durante el giro, rompiendo su defensa. La fuerza de la patada la hizo retorcerse de dolor. ¿Eso es todo lo que tienes? La orca se puso de pie tambaleándose, con aspecto algo demacrado. Respiró hondo varias veces para calmarse antes de atacar a Lothar de nuevo. Sin embargo, cuando lanzó una estocada contra lo que creyó que era una defensa abierta, un fuerte golpe surgió de la nada y le impactó en la muñeca con el lado plano de su espada. Su muñeca se fracturó al impacto, haciendo que soltara su daga al instante. Para sorpresa de Lothar, el dolor no detuvo a la orca, que siguió intentando apuñalarlo en la cara con su mano sana. Él la sujetó fácilmente por la muñeca y apretó el grupo de nervios. La segunda daga cayó al suelo cuando Lothar le dio una patada en el estómago antes de lanzar un golpe con el filo de su espada contra su cabeza. Lothar. Advirtió el rey Yane, pero no fue necesario. La espada de Lothar se detuvo a un pelo del cuello de la orca. No te preocupes, mi rey, dijo Lothar, mirando fijamente a la orca para que supiera lo cerca que había estado de la muerte. Comprendo su importancia. Clérigo. Con ese último grito, un guardia real recogió las dagas abandonadas y se las entregó al maestro de espías, mientras el clérigo real del rey se acercaba y curaba las heridas de la orca. Lothar y Yane notaron que la orca pareció estremecerse ante la luz sagrada que la iluminaba. Lamento las acciones de mi amigo, pero fue a su hijo a quien intentaste matar, señora, y se disculpó el rey Yane, pero vio que la orca miraba más a Lothar que a él. Me llamo Garona Alforcén, dijo Garona, tocándose con cuidado la muñeca donde se la había roto antes. Y tu amigo no tiene por qué luchar en nombre de su hijo. El muchacho luchó bien. Lothar se sorprendió sinceramente por el comentario de la orca. Vio al rey Yane sonreírle y sintió también una oleada de orgullo al ver el reconocimiento de su hijo por parte de una hábil enemiga. Ahora, señora Garona, ¿podría pedirle que respondiera algunas preguntas sobre sus parientes? Preguntó el rey Yane cortésmente.
Está claro que pueden hablar nuestro idioma, pero todos los intentos de comunicación han sido rechazados. ¿Estamos haciendo algo mal? Sí, lo hiciste, dijo Garona con un bufido divertido. Tu error fue que intentaste hablar con ellos. Lothar y Jane intercambiaron una mirada antes de que el rey volviera a mirarla. ¿Por qué es un error intentar comunicarse? Preguntó el rey Jane, tratando de comprender qué estaban haciendo mal. ¿No es mejor vivir en paz? ¿Acaso invadimos sin saberlo las tierras de tu pueblo? Si es así, estoy dispuesta a renunciar a cualquier derecho que tenga sobre esos territorios. Garona pareció atónita antes de soltar una carcajada. Era como si Jane le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. ¿Lady Garona? Preguntó el rey Jane, confundido. Los orcos no hablan con aquellos a quienes consideran razas inferiores, afirmó Garona, mirando al líder humano. No encontrará piedad, ni tregua, ni espacio para ningún tipo de negociación con los orcos, del mismo modo que usted no se rebajaría a hablar con un insecto. Entonces, ¿de verdad no hay esperanza de paz? Preguntó el rey Jane con insistencia. Quizás, en algún momento fue posible, aunque remota, admitió Garona, y vio la mirada esperanzada de Jane. Pero eso fue antes de que supiéramos que usaban la misma magia que nuestros enemigos más odiados, los Draenei. ¿Los Draenei? Preguntó el rey Jane, pronunciando las palabras. Nunca los había oído. De tal raza, y miró a Medivh. Su viejo amigo no reveló nada y mantuvo su expresión misteriosa como siempre. ¿Les declarasteis la guerra? Garona soltó una risa burlancia. Sí, y gracias a eso, ya no son enemigos de la Horda. Así que hicisteis la paz. Jane se mostró esperanzado, pero moderó su entusiasmo. Si pudisteis hacer eso con vuestros enemigos más odiados, entonces, solo encontramos la paz con ellos cuando los exterminamos a todos. Garona miró a Jane y disfrutó de lo que dijo a continuación. Fueron masacrados hasta el último hombre, mujer y niño. Nadie se salvó. El rey Jane e incluso la Guardia Real quedaron atónitos ante la revelación de la asesina. Así que ya ves, humano, comenzó Garona. La Horda vendrá por ti, y debido a tu magia de la luz, serán tan implacables con tu gente como lo fueron con los Draenei. ¿La luz sagrada? Exclamó el clérigo real que había curado a Garona, a su vez, conmocionado. Mis disculpas, mi rey. El rey Jane ignoró el exabrupto del clérigo. Su rostro era una máscara mientras parecía sopesar las palabras de la orca. Finalmente, asintió con la cabeza al llegar a una conclusión. Llévensela. Dos guardias reales se acercaron para llevarse a la orca. Nadie vio al maestro de espías seguirla para asegurarse de que no escapara. Después de que Garona se marchara, Jane se llevó una mano a la cabeza y se la masajeó. Entonces, es una guerra total y me temo que sí, mi rey. Medivh dijo con gravedad mientras los tres hombres y su séquito los seguían hasta la sala de guerra. Medivh, ¿quién es ese joven amigo tuyo? Preguntó Lothar, finalmente centrando la atención en el joven recién llegado. Parecía tener la misma edad que Kayan. Ah, mi espía del Kirin Tor, quiero decir, mi aprendiz, que me fue asignado por el Kirin Tor. Medivh pareció divertido mientras se volvía hacia el joven acusado. ¿Verdad, joven confianza? Maestro Medivh, la voz del joven sonó suplicante. No es así en absoluto. De verdad estoy aquí para aprender de ti. Joven confianza. El rey Jane alzó una ceja al ver al joven mientras este se dirigía a una silla junto a la mesa donde estaba extendido el mapa de batalla. Mi nombre es Khadgar, majestad, dijo el muchacho, ahora llamado Khadgar, con una reverencia. El maestro Medivh me llamó confianza porque dijo que eso es lo que significa mi nombre en la antigua lengua élfica. Un placer conocerte, dijo Jane antes de mirar a Medivh y sonreír. Debes de estar envejeciendo si el Kirin Tor envía a un aprendiz para reemplazarte ahora. Ay, el Kirin Tor suele entrometerse en asuntos que no le incumben. Medivh parecía resignado a su destino. Al fondo, los dos hechiceros de la corte asintieron. ¿Qué piensas hacer ahora, mi rey? Lothar. El rey Jane miró al comandante del ejército de Ventormenta, cuya autoridad solo podía ser reemplazado por él. Lothar miró a su rey y viejo amigo. Nuestros exploradores han informado de una acumulación de fuerzas orcas aquí. Señaló una zona en el pantano negro donde se agrupaba un conjunto de figurillas orcas de metal rojo. Si destruyéramos su ejército allí, creemos que los obligaríamos a retirar sus incursiones. ¿Quieren atacar? Preguntó Medivh, genuinamente sorprendido. Una jugada audaz. ¿Y cuántas de nuestras fuerzas destinarán al ataque? 14 legiones completamente movilizadas, respondió el rey Jane. Casi un tercio de nuestras fuerzas.
Necesitamos atacarlos con fuerza y rapidez, intervino Lothar. Solo tienen un número limitado de soldados para lanzarnos. Matamos a cerca de 40.000 durante el asedio de Ventormenta y a muchos más en la entrada del Pantano Negro, donde siguen intentando escalar nuestras defensas. El estrecho sendero que daba acceso al paso de Lusland ahora tenía una enorme puerta de madera que bloqueaba el paso. Más adentro había un estrecho sendero por donde los ballesteros podían sembrar la muerte desde arriba. No había sido fácil construirlo con los ataques diarios, pero su construcción fue un éxito. La conversación alivió una de las preocupaciones de Ventormenta. Mis otros comandantes coincidieron. Basándonos en el tamaño conocido del Pantano Negro y las pérdidas que han sufrido, creemos que solo podrían reunir 70.000 hombres más como máximo. 100 como máximo, explicó el rey Yane. Ya veo, dijo Medivh antes de asentir. Iré contigo. Ah, y también mi joven aprendiz, por supuesto. Bien. Entre tú, Ugarín, Uglar y los hechiceros de Karazhan, tendríamos suficiente magia para enfrentarnos a sus viles brujos. El rey Yane golpeó la mesa con el puño, haciendo caer los pequeños iconos del mapa. Partimos en 2 días. Bosque de Elwyn, abadía de Northshire. Cuando la familia real Arathi abandonó el continente del norte, se llevaron solo a sus vasallos más leales y se dirigieron al sur. Uno de los grupos que viajaban con ellos era una facción menor de la Iglesia de la Luz, que consideraba que la Iglesia se había vuelto demasiado inflexible. Estos seguidores establecieron la abadía de Northshire como lugar de culto en el continente de Azeroth y se autodenominaron la Hermandad de Northshire. Muchos en el norte creían erróneamente que la abadía de Northshire respondía ante Stratolme. En el mejor de los casos, podían hacer sugerencias que el clero de la abadía podía seguir o no. De vez en cuando, también se celebraban reuniones para debatir y comprender mejor la luz sagrada, pero estas se fueron reduciendo con el paso de los años. En la actualidad, los clérigos de Northshire funcionaban independientemente de los sacerdotes de Stratolme. Eran ellos quienes se reunían por cientos para escuchar lo que su figura más destacada, la alta clériga Mara Fordragón, tenía que decir en su gran salón. Si la información se consideraba lo suficientemente importante, podrían notificar al arzobispo de Stratolme, pero esa decisión correspondía a su líder, el abad de Northshire. La alta clériga Mara Fordragón y la clériga Victoria habían pasado por mucho más que la mayoría de los clérigos de la abadía en tan poco tiempo, y se notaba. Tenían ojeras que delataban su noche de insomnio. Su cabello ya no estaba bien peinado, mientras que antes, ambas lucían impecables. La pérdida de la acólita Henrietta aún las atormentaba. El viaje a Redridge las había transformado en tan poco tiempo, y era precisamente ese viaje el que Mara estaba terminando de relatar, contando su terrible experiencia. Y después de eso, el ataque terminó, y Sir Callan envió una escolta de 50 hombres para acompañarnos a casa. La alta clériga Fordragón tardó casi 2 horas en informar sobre la emboscada de la horda en el lago Everstill. Y, más importante aún, sobre lo que Callan hizo, tanto lo bueno como lo malo. Tras terminar, se quedó allí de pie con Victoria a su lado mientras la sala se sumía en el caos. El abad de Northshire, un anciano llamado Alfred Winston, estaba sentado en la silla más alta. Su túnica era de un blanco puro con líneas doradas que representaban la luz sagrada. En su mano sostenía un gran báculo, un artefacto sagrado que, según se decía, había sido encontrado incluso antes de que el rey Thoradin unificara a los humanos. También era su maestro, pero permaneció en silencio mientras los demás altos clérigos discutían lo sucedido. ¿El hijo de Lothar usó la luz con malicia? Blasfemia. ¿Cómo pudo usar la luz de esa manera para infligir dolor a seres vivos? Me preocupa más esta magia de las sombras que ha mostrado. ¿Acaso los brujos orcos no la usan? ¿Estás acusando al hijo de Lothar de brujería? La luz no ama a quienes permanecen en el camino del mal. Que él pudiera seguir usando la luz después de sus magias de las sombras dice mucho de su carácter. La magia de las sombras sigue siendo magia de las sombras. Debería ser traído ante nosotros para que podamos examinarlo y, si es necesario, extirparle la sombra. Basta, dijo finalmente el abad Alfred en voz baja. De repente, la sala quedó en silencio. Se giró hacia Victoria desde su silla y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Clériga Victoria, ¿cuál es su impresión de Callan? ¿Es puro de corazón o está cayendo en la oscuridad? Victoria se sorprendió de la atención que se le prestaba a ella y no a Mara. Se giró hacia su amiga para ver qué quería Mara que hiciera, para preguntarle qué debía hacer. No quería traicionar a Callan. Él vino a ella y le salvó la vida. Mara solo inclinó la cabeza, indicándole que debía decir la verdad.
El abad notó la tensión entre ambos, pero no dijo nada. Su expresión era severa pero reconfortante. En mi opinión, abad Alfred, no es ninguna de las dos cosas. La respuesta de Victoria hizo que la sala volviera a estallar. El abad levantó una mano e inmediatamente los demás guardaron silencio. Luego la señaló, invitándola a continuar. Definitivamente no es un dechado de virtudes. No solo mató a varios orcos, sino que, después de la batalla, ordenó la ejecución de los prisioneros. ¡Qué bárbaro! Exclamó una clériga horrorizada. Bajó la mirada rápidamente cuando el abad la miró. En cuanto a su magia de las sombras y Victoria recordó vívidamente y sintiendo, la oscuridad que engullía incluso la noche. Es más, recordó la reacción del asesino. Su grito permanecería en la mente de Victoria durante bastante tiempo. Vi la expresión de satisfacción en su rostro después de que ella yaciera derrotada. La expresión del abad se tornó grave. Apretó el puño alrededor de su antiguo báculo. Pero Victoria continuó antes de que se pudiera emitir un juicio. Le debía a Callan contarle toda la verdad. Si bien la magia de las sombras que usó estaba llena de malicia, no creo haber sentido maldad alguna. Ahora bien, esa era una declaración muy controvertida que dejó a sus compañeros clérigos confundidos. Podía verlo en sus rostros, pero no se atrevieron a decir nada después de que el abad les hubiera dado dos advertencias. ¿Puedes sentir la intención de su magia, hija mía? Preguntó el abad, alzando una ceja con curiosidad. Ni siquiera yo puedo sentir eso. Normalmente, yo tampoco, explicó Victoria. Se tomó un momento para componer las palabras que describieran lo que sentía. Cuando invoco a la luz, puedo sentir su seguridad. Suele ser como si fuera una niña pidiéndole ayuda a mi padre. Muchos en el gran salón de la abadía asintieron. Era la misma sensación que tenían. Incluso el abad estuvo de acuerdo. Un poder superior que respondía a sus necesidades de manera estricta pero justa. Sin embargo, con Callan, le respondía y casi como a un amigo. Victoria escuchó un segundo murmullo, pero continuó. Mientras que yo era una niña pidiendo ayuda, Callan era como su amigo, pues la luz potenciaba con alegría sus habilidades. Nunca había oído algo así, la luz, un amigo. ¿Como un igual? Silencio. El abad ordenó y asintió para que Victoria continuara. Por otro lado, sentí que la sombra respondió al llamado de Callan de una manera casi ansiosa. Si bien me inquietó, no me dio náuseas, explicó Victoria antes de que una expresión de conflicto se reflejara en su rostro. Después de que Callan liberó la sombra, invocó a la luz y griega. Cantó una canción de sanación con la luz. ¿Una canción de sanación con la luz? Los ojos del abad se abrieron de par en par, pues nunca había oído algo así. Claro que tenían canciones para la luz, y aunque les gustaba pensar que tales canciones, cantadas en reverencia a la luz, tenían propiedades curativas, eso era más bien una ilusión. ¿Mara? Victoria se volvió hacia su amiga. Ella y Mara habían estado intentando cantar el himno divino de Callan, como él lo llamaba, de camino de vuelta. Mara fue la que lo logró en parte. ¿Por qué no se lo enseñas? Mara Fordragón cerró los ojos y miró al techo como si implorara ayuda a la luz. Al principio, solo se oía su voz sonaba agradable, pero nada fuera de lo común. De repente, una presencia de alegría llenó la habitación y los signos de la luz se hicieron sentir en todos. La voz de Mara ahora iba acompañada de música, bendecida por la luz mientras cantaba con ella. Sin embargo, tan rápido como llegó, se detuvo cuando Mara tropezó con algunas palabras y la presencia de la luz se desvaneció. La habitación quedó en silencio, casi reverente, ante lo que acababan de presenciar. Increíble y en todos mis años y comenzó el abad, pero negó con la cabeza mientras retomaba el tema. ¿Aprendiste esto del joven Callan? Sí, abad, asintió Mara. Todavía sentía la persistente presencia de la luz, como si le preguntara si había terminado. Era extraño. El abad cerró los ojos y exhaló. Si bien la magia de las sombras suele asociarse con el mal, quizás, como nuestros conjuradores y sus artes arcanas, exista otra rama que desconocemos. Abad. Protestaron algunos clérigos, deseosos de condenar a Callan. ¿Han olvidado que la Iglesia de la Luz consideraba las artes arcanas como malignas hasta que el rey Thoradin nos transmitió su conocimiento? Replicó el abad, al ver que su lección de historia había sido comprendida. ¿Creen que la luz podría ser utilizada por alguien malvado? Muchos aceptaron sus palabras. Solo dos no lo hicieron, y eran mayores que el propio abad. Pero he hablado. Exclamó el abad, haciendo valer su autoridad y silenciando a los que protestaban.
Luego se puso de pie y recorrió la sala como si estuviera pensando. Tras dar 3 vueltas al gran salón, se detuvo frente a Mara. Eres la mejor de nosotros, Mara. ¿Qué sugieres que hagamos con respecto a Sir Callan? Mara volvió a pensar en lo que había dicho el joven Lothar, algo que seguía resonando en ella incluso ahora, mientras la interrogaban. Oír que Callan no sufriría ninguna consecuencia la hizo sentir aliviada. Sin embargo, una idea radical la invadió, algo que creía que a sus compañeros clérigos les costaría aceptar. ¿Mara? Preguntó el abad. Deberíamos aprender de él. Mara oyó exclamaciones de incredulidad y sintió la mirada de su maestro sobre ella. Abad, usted me enseñó que la luz era para curar y que no se puede usar para dañar a otros. Que la luz nos protegerá si nuestra fe es fuerte. Sí, así es. El abad se alegró de que Mara recordara la lección. Sin embargo, la luz no protegió a nuestros hermanos y hermanas cuando los orcos lanzaron su ataque sorpresa. El comentario de Mara provocó cierta indignación. La luz no nos protegió cuando el orco atacó. No protegió a Henrietta de ser asesinada brutalmente. La muerte de un compañero clérigo siempre era dolorosa, doblemente dolorosa para muchos en la abadía, ya que Henrietta era nueva y considerada la más joven del grupo. Cuando regresaron con su cuerpo, varios de sus instructores se derrumbaron en el acto. Lo que le sucedió a Henrietta fue una tragedia, pero ahora está unida a la luz, dijo el abad con tristeza. Pero debemos recordar que la luz está en todas las cosas, Mara, y por eso debemos permanecer vigilantes contra el odio en nuestro corazón que contamina nuestra conexión con la luz. Pero Callan no tenía odio en su corazón, dijo Mara finalmente, exponiendo su punto. Y no solo la luz le respondió, sino que también lo ayudó a derrotar a los orcos infernales. Le ayudó a matar, abad, y no lo abandonó después. El abad no pudo responder por un momento, pero finalmente recogió sus pensamientos. Callan no es un clérigo. Quizás, es amado por la luz y se le permite esa excepción. Mara simplemente alzó su báculo y recordó lo que Callan había hecho, e invocó a la luz para que se concentrara en su báculo, para que lo imbuyera con su magia. Solo cuando sintió la energía de la luz escapar de su báculo, golpeó el suelo de mármol de la habitación. Se sobresaltaron cuando el suelo, agrietado y hundido unos centímetros en el punto del golpe, se agrietó. Su báculo quedó hecho añicos, pero ella parecía satisfecha. Cualquiera de nosotros podría aprenderlo si quisiera, dijo Mara mientras exhalaba profundamente. Era difícil moldear la luz de esa manera, pero tenía la sensación de que podría hacerlo mejor en su próximo intento. ¿Qué intentas decir, Mara? Preguntó el abad. Deberíamos buscar a Callan y aprender de él, dijo Mara una vez más. Es hora de que aprendamos a defendernos de quienes quieren hacernos daño, como los orcos. Mara, no podemos rebajarnos a su nivel. El abad negó con la cabeza con tristeza al referirse a los orcos. ¿Entonces vamos a terminar como los Draenei? Victoria intervino y notó que se oían murmullos en voz baja ante la reprimenda. Algunos incluso murmuraron oraciones en silencio. Era una noticia que Mara y Victoria supieron después de llegar a la abadía. Los Draenei habían vivido en el pantano negro con los orcos y habían sido compañeros de culto de la luz. Cuando se enteraron de que sus hermanos de fe habían sido exterminados, las dos solo pudieron rezar por sus almas, pero eso reafirmó aún más la determinación de Mara. Callan me dijo algo que aún recuerdo, abad. ¿Les gustaría escuchar? Preguntó Mara, mientras las palabras le salían con naturalidad. Vio que el abad asentía. Lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres y mujeres de bien no hagan nada. El gran salón quedó en silencio mientras reflexionaban sobre las palabras del hijo de Lothar. No se equivoca, dijo finalmente el abad. Sin embargo, nosotros hacemos nuestra parte al brindar ayuda a quienes la necesitan. No podemos rebajarnos a su nivel. Existen registros de quienes intentaron usar la luz para dañar a otros, y la luz los abandonó. Era cierto. Mara recordó un texto donde algunos sacerdotes, después de las guerras Troya, creían que la luz era como la magia arcana e intentaron usarla como tal. Fueron abandonados por la luz y pasaron toda una vida intentando recuperar su gracia. Quizás, teorizó Mara, mientras intentaba conciliar lo que veía con lo que había aprendido. Lo hicieron de la manera equivocada. Indignante. Gritó uno de los clérigos mayores. ¿Te has vuelto loco, clérigo Fordragón? Condenó otro. Debemos estar dispuestos a luchar o nosotros, la orden y toda ventormenta, terminaremos como los Draenei. Replicó Mara con vehemencia. Si no luchamos, y si matamos, para defendernos, no tendremos a quién culpar sino a nosotros mismos.
El abad simplemente negó con la cabeza. Mara, no podemos hacer eso. Preguntas. Iría en contra del principio fundacional de la hermandad. Mara vio a muchos de sus compañeros clérigos asentir ante las palabras del abad. Entonces, y quizás se necesite una nueva orden, abad. Se volvió hacia Victoria, quien se acercó en señal de apoyo. Las dos habían hablado extensamente sobre su próximo paso. Ahora que la guerra parece intensificarse, es imperativo que aprendamos a defendernos, y Callan puede enseñarnos cómo. Victoria y yo tenemos la intención de regresar a Redridge para hacerlo. El salón estalló en un alboroto. Locura. Obstinados. En contra de nuestras propias enseñanzas. Abad, podrían estar estresados por... Y así continuó la discusión, pues la mayoría de los clérigos consideraban que el duro superviviente estaba demasiado traumatizado por sus experiencias en las montañas de Redridge. Solo el abad permaneció en silencio. Basta, dijo finalmente el abad, calmando el gran salón una vez más. Sus ojos bondadosos miraron con tristeza a su discípula. Siempre hemos creído en el libre albedrío, así que son libres de hacer lo que crean. Sin embargo, como miembros de la Iglesia de la Luz, si hacen esto, lo harán sin nuestro apoyo. Mara y Victoria quedaron atónitas. ¿Nos están excomulgando de la Iglesia de la Luz? No digas tonterías, espetó el abad. Excomulgar. La religión es un concepto del norte. Como si los hombres de Stratholme pudieran dictar las reglas de la luz. Los demás clérigos oyeron el bufido del abad, pero compartieron su opinión. La luz es para todos, de la forma que elijan, explicó el abad antes de dirigir su mirada a Mara. Sin embargo, la hermandad de Northshire no aprueba, no puede aprobar, el asesinato de otros seres vivos. Si lo haces, estarás sola. Tampoco puedes alegar que lo haces en nombre de la Iglesia. Los clérigos observaron con interés a la orgullosa alta clériga y a su nervioso compañero, preguntándose qué harían ahora. Entonces lo haré sin la ayuda de la Iglesia, declaró Mara con valentía antes de mirar a su alrededor. Ahora voy a luchar en nombre de la luz. Para proteger a nuestros hermanos creyentes y a quienes difunden las enseñanzas de la luz, como tú. ¿Quién se unirá a mí? Para decepción de Mara, nadie se movió. Un segundo se convirtió en 10, luego en 1 minuto, luego en 5. Que así sea, dijo Mara finalmente. Victoria. Vámonos. Espera. Dijo una voz femenina, haciendo que Mara se girara. Yo me uniré a ti, sumo clérigo Fordragón. Era una joven de cabello oscuro, una acólita prometedora. Laura, si no me equivoco. Era cercana a Henrietta, recordó Mara. Mi familia tiene una granja en Páramos de Poniente. Sabemos mejor que nadie que a veces, es mejor defenderse que depender de los demás. Bienvenida, hermana, dijo Mara con una sonrisa. Yo también iré, sumo clérigo. Una clériga de su edad salió. Ah, maldita sea, lo siento, abad, pero presiento que tienen razón. Una mujer de la edad de Victoria también salió. Era su instructora, la abadesa de Lilawes-Moore. Su ofrecimiento sorprendió a muchos clérigos presentes. Era la más devota de todos, y de ella muchos en esa misma sala aprendieron a manejar la luz. Mara asintió a la abadesa, agradecida con su nueva integrante. Miró a su alrededor de nuevo, esperando que llegaran más, pero tras una breve espera, solo llegaron las 3 mujeres, lo que elevó el número total a 5 voluntarias, incluyéndola a ella. Que así sea, dijo Mara. Aunque no eran tantas como esperaba, 3 se habían unido. Ella. Quizás, con el tiempo, más lo harían. Salieron de la abadía y la contemplaron por lo que parecieron las últimas veces. Vámonos, hermanas. Pantano negro, pantano de las penas. Sus guerreros gruñían y cantaban al unísono en su lengua nativa mientras miraban hacia el brillante cielo azul. Algunos usaban sus hachas para golpear el suelo, mientras que otros se golpeaban el pecho. Todos estaban unidos por un solo propósito. Destruir a su enemigo. Durotan observaba cómo se reunía la horda. En lugar de los 50.000 con los que habían llegado, ahora veía un bosque verde que cubría el paisaje. Sin embargo, a pesar de su gran número, solo contaban con 1/3 de su poderío total. Los clanes y sus hijos habían estado muriendo de hambre, y por eso, en un raro acto de misericordia, Mano Negra priorizó su paso al Nuevo Mundo, mientras Grom Grito Infernal y Ner'zhul protegían a los que estaban en su hogar. Algo que Durotan estaba seguro de que Gul'dan jamás consideró. El astuto hechicero logró convencer al jefe de guerra de atacar con la fuerza que tenían disponible. Incluso con 1/3 de su verdadero poder, era una cantidad 10 veces mayor que su fuerza de ataque inicial.
Ahora, Durotan y los líderes de los distintos clanes contemplaban a 500.000 guerreros orcos listos para pisotear a los humanos bajo sus pies. Fue su amigo, Doomamer, quien convenció a Black Ant de hacer las cosas de manera diferente esta vez. En lugar de lanzar toda su fuerza de frente como antes, Orgrim sugirió dividir sus fuerzas en tres. La primera fuerza estaría liderada por Kargat Puño de Hoja y atacaría desde el norte para acorralarlos en las montañas y cortarles la ruta de escape. Kargat tendría que bordear la costa para evadir a los exploradores humanos, pero los humanos rara vez se aventuraban tan lejos. El segundo grupo, liderado por Zulued el Aplastado, se dividirían en grupos más pequeños y atravesarían los estrechos pasos de montaña orientales de los humanos para inundar sus tierras donde eran más vulnerables y sembrar el terror. Black Ant aceptó, pero exigió que los líderes de los fallidos primeros asaltos Gul'dan, Durotan, Kilrock Tuerto, Cho'Gall y Martillo Maldito lideraran la tercera fuerza para derribar la puerta de piedra de los humanos y redimir su honor. Black Ant dejó que el cántico de guerra continuara durante un minuto completo antes de extender los brazos y rugir una sola palabra. Orrrre. El saludo fue respondido con igual entusiasmo. Orrrre. Mierda. Gruñó Black Ant mientras miraba a los guerreros reunidos. Ahora vamos a aniquilar a los patéticos humanos que se atrevieron a desafiarnos. Black Ant. Black Ant. Mano Negra. Se esconden tras su puerta de piedra, temerosos de enfrentarnos en combate y embriagados por la pequeña victoria sobre una pequeña parte de nuestros guerreros. Les mostrarás su necedad. Atravesaremos sus puertas. Derribaremos sus edificios y muros de piedra. Aniquilad a todo lo que veáis en vuestro camino. Mano Negra. Mano Negra. Mano Negra. Hacedlo por el honor. Por la gloria. Por la horda. Por la horror. Mientras una de las primeras oleadas de su marea verde de oscuridad comenzaba a extenderse por el nuevo mundo. Un orco solitario se mantuvo al margen y observó estoicamente cómo el suelo comenzaba a retumbar con la marcha. Durotan estaba dividido. Lo que les había sucedido a los Draenei estaba a punto de sucederles a estos humanos. Sabía que estaba mal, pero y por su familia, por su hijo recién nacido, por su clan, haría lo que debía. Por la horda. Fin del interludio 2.